ya la bandera alzada está, la fiesta que es el regreso, que es el abrazo de los que vienen con los que están. El volador la diana anunciará y volverá la música a sonar, y al son de la madelón nos volverá la rama emocional. Con bengalas y farolas irá la retreta en la noche de la víspera. Muy buenos días, saludos cordiales desde el Salón de Actos del Casino La Luz de la Villa de Agaete, donde en este sábado 3 de agosto, un día muy señalado en esta villa, vamos a realizar la segunda parte del programa especial Fiestas de la Virgen de las Nieves 2019, que comenzamos en estas mismas instalaciones el pasado jueves por la tarde, un programa que realiza Agaete Espacio Web e infonortedigital.com y que se puede seguir en directo a través de los Facebook de estos dos medios. Y antes de empezar con esta tertulia que hemos denominado Conversaciones en torno a la rama, pues queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que el pasado jueves nos siguieron en directo. Más de 10.215 personas estuvieron pendientes de esta primera parte de este programa especial, por lo que queremos, insisto, agradecerles pues esta magnífica respuesta que han tenido con este programa. Sabemos que ya a esta hora de la mañana ya son más de 100 las personas que han conectado con nosotros. Pedirles disculpas porque sabemos que hoy es un día de mucho ajetreo. Si llegan a casa y el caldo, la ensaladilla rusa, la carne mechada no están preparadas, pues ya saben de quién es la culpa. Pero para nosotros es un placer y es muy gratificante saber que ustedes están ahí pendientes de este especial Virgen de las Nieves 2019. Y paso ya a presentarle pues a las personas que nos acompañan en esta tertulia. Contamos con Antonio Cruz Saavedra, es profesor, licenciado en Geografía e Historia, investigador, tiene en su haber muchísimas publicaciones muy interesantes y también es un gran conocedor de las fiestas de Agaete. Nos acompaña también José Guillén Medina, es arqueólogo, forma parte del equipo de arqueólogos del Cabildo de Gran Canaria, ha hecho pues un trabajo, una ardua tarea también en estos años con respecto al expediente Risco Caído y montaña y espacios de montañas sagradas, que saben ustedes pues que ya es patrimonio de la humanidad. Nos acompaña también Isabel del Rosario Sánchez, licenciada en Geografía e Historia y es concejal de Fiestas y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Agaete. También un trabajo magnífico el realizado en el mandato anterior, no solamente con esta declaración de Patrimonio de la Humanidad, sino también con algo muy importante para la Villa Marinera, y es que al frente de esta concejalía por fin se culminó el expediente de declaración de bien interés cultural de la rama de Agaete. Saludamos también a Francisco Suárez Moreno, profesor, investigador, cronista oficial de la aldea, hijo predilecto de la aldea, un hombre que no cesa en ofrecer también distintas publicaciones muy interesantes, también las mismas. Y por último nos acompaña Sergio Aguiar Castellano. Él es licenciado en Filología Hispánica y es archivero municipal del Ayuntamiento de Santa María de Guía. Un trabajo también encomiable el que está realizando en el Archivo Municipal Guiense, y también cuenta con distintas publicaciones que por supuesto también son muy interesantes. A todos muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias pues
por participar en estas conversaciones en torno a la rama. Y una pregunta que ponemos sobre el tapete para iniciar esta tertulia y que es algo habitual de lo que hablamos siempre. La rama, ¿rito aborigen o hito religioso? Yo diría que son ambas cosas, ¿no? Una viene de la otra. Y de hecho, como tal, no conozco ninguna referencia que diga que exactamente es un rito prehispánico. Se habla de tradición histórica, se habla de un rito ancestral, una fiesta pintoresca, una fiesta votiva y fruto del legado de nuestros antepasados, pero digamos que concretamente y fehacientemente nadie que yo sepa ha puesto ese calificativo. Pepe. Pues yo quizás también coincido en que ambas. Creo que todas las expresiones culturales que han llegado hasta, culturales y religiosas que han llegado hasta hoy, tienen mucho de sincrético, ¿no? Y las tradiciones estas religiosas tan antiguas, pues probablemente aúnen ese sincretismo de la cultura o de la sociedad canaria del siglo XVI, donde tenemos por un lado pues el componente de la población aborigen, por otro lado pues los colonos forzosos, esclavos que vienen a participar del negocio del azúcar, la población europea colona, etcétera. Entonces creo que es un elemento que expresa esas y recoge esas identidades, y actualmente lo mismo. Actualmente si en algo creo que se caracteriza la rama es que aúna digamos la expresión religiosa y la expresión no religiosa de la gente, o sea, la participación de la gente dentro de la rama. Unos lo hacen pues por una cuestión de fe, y otros lo hacen por una cuestión étnica, digamos, o identitaria, ¿no? Entonces creo que reúne esos dos aspectos, ¿no? Isabel. Bueno, yo coincido con Pepe y sí con Antonio tengo una pequeña diferencia, porque sí es cierto que hay crónicas, la de Abreu Galindo, que sí especifica que esas comunidades indígenas tenían unos rituales que consistían en bajar de Tetir Matamadaba con esas ramas hacia el mar pidiendo la lluvia y demás. Yo creo que la discusión exactamente no está en cuál es el origen, porque evidentemente sea pagano, tal como citan las crónicas, no es para nosotros pagano, pero para ellos tenía un componente ritual y también religioso. Entonces Sí, pero yo no me refería a las crónicas, ¿no? ¿Se puede interrumpir, no? Sí, por supuesto, estamos en una tertulia. No me refería a las crónicas, yo me refería a toda aquella documentación de sí, archivo y de hemeroteca, que es la que se ha cuestionado, ¿no? A eso yo no me refiero a las crónicas. A eso iba, que yo ¿Vale? creo que donde está el kit de la cuestión es que durante esos espacios intermedios, salvando el siglo XVI, que sí hay noticias que tú estás investigando, que Manuel Lobo Cabrera, el catedrático de Historia Moderna, cita en publicaciones sobre la existencia de cofradías y rituales muy parecidos. Entonces, yo creo que la disputa, por llamarla así, es si a lo largo de esos siglos se mantuvo o desapareció y se retomó en forma de enramadas a los santos, pero no deja de ser una forma de aculturación, como todos sabemos que hacía primero la religión judeocristiana, luego la cristiana, cuando llegaba y dominaba estas poblaciones indígenas. Entonces, seguramente hay un sustrato, posiblemente, y yo creo que la discusión está en si se mantuvo a lo largo de estos 500 años, 500 y pico, o si fue interrumpido y se retomó. Pero que tiene un origen pagano para nosotros, yo creo que es indudable, porque está citado en las crónicas. Y si es verdad, coincido con Antonio Cruz, que no hay, salvo en el siglo XVI, y luego todo está abierto a la investigación, evidentemente. ¿Siso? Yo creo que este debate debería estar ya superado. Todo comenzó en los años de la transición y entrada de la democracia, que se produjo la eclosión de valorar todo lo nuestro, toda nuestra historia. Y por esas similitudes entre las arimaguadas que iban al mar portando rama, tal, pues
en algunos momentos se llegó a casi ser un elemento ya definido que la rama era aborigen. Y yo así lo creí y yo así escribí cuando lo hacía en Canarias 7. Y en una ocasión, para la fiesta de la aldea, fue el profesor Galván Tudela de la Universidad de La Laguna, y me lo presentaron. Entonces él me preguntó: Ciso, ¿y esto? ¿Tú tienes algún dato? Digo, mira, yo, por lo menos lo que es aquí en la aldea, de principio de siglo, pero yo más atrás. ¿Y por qué? Digo, por esto lo que dice la gente. Dice, pues eso está ahí. Y entonces, dice, pero yo todavía no me atrevo, porque entonces los de Agaete me matan. Las palabras de él, ¿no? Y ya a partir de ese momento, pues empezaron mis dudas y ya a intentar buscar, y a lo largo de 30 años no he encontrado nada de la historia de la rama, en concreto de la aldea, hasta que Sergio Aguiar me presenta un programa, un recorte de periódico de 1902 o 1904, que habla de que va a haber un número nuevo, que la gente va a ir a buscar la rama, era para enramar aquel día, y al finalizar el artículo periodístico dice, y a partir de estos momentos se llamará Bajada de la Rama. Digo, pues, creo que esto es un dato. Entonces, a partir de ahí yo defendí la postura esa de que no hay conexión. Y algunos alumnos míos y allegados, pero sí, soy esto y lo otro, y algunos se han enfadado conmigo. Y yo, pues, esto puede entrar después en el debate, siempre les he dicho, por ahora no hay vinculación. Si ustedes quieren colgarme o llevarme a la hoguera, me llevan. Y si antes de colgarme aparece un documento que haya conexión, como decía Demis Rousseau, morir al lado de mi amor, el amor de todos nosotros, por la canariedad y por intentar buscar nuestras raíces. Por ahora, ahí estamos. Y perdonen por haberme excedido en eso. Bueno, mi experiencia, cuando yo me volqué un poco en la investigación de la rama de guía, que nace a partir de 1811, entonces acudí a las fuentes que tenemos en Canarias, Museo Canario, prensa, investigaciones que se han hecho, Galván Tudela, Santana Jubel, en fin, una serie de investigadores. Y efectivamente no encontré, porque claro, no es que quisiera hacer un estudio comparativo entre ramas, sino que no encontré ninguna conexión con el mundo aborigen, y entonces pues es verdad que la información que tenemos es escasa, y luego a partir del siglo XIX yo creo que los libros de la mayordomía de la Iglesia de las Nieves de Agaete, ¿no?, pues también esclarecen un poco, ¿no? Ya hablan de enramadas, hablan de que a partir de 1820 y poco, no recuerdo el año exacto, la gente ya acude y trae las ramas sin tener que pagarla, y eso sucede en guía, es decir, en guía se habla de enramar antes del siglo de 1811, cuando nace la rama de guía. Y, por ejemplo, hay un testamento del año 1700 y pico de una señora de Acusa, que lo publica el cronista oficial de Artenara, ¿no?, que deja una serie de propiedades con la condición de que todos los años esas personas vayan a buscar la rama para enramar, pues no sé si es la fiesta del Cristo en Acusa. Sí, el Cristo Acusa. Estamos hablando del 18. Y claro, hay un sincretismo evidente, religión, pero decir, como dicen algunos, que efectivamente es una fiesta de origen, yo pongo mis dudas. A mí me resulta llamativo que en la comarca norte de Gran Canaria coincidan la celebración de 4 ramas, porque tenemos la rama de San Pedro en el Valle, la rama de Agaete, la rama de la Aldea y la rama de las Marías. 4 ramas que pueden tener similitudes
que tienen, por supuesto, muchísimas diferencias, pero sobre todo sí me resulta llamativo que sean fiestas de rama aquí en la comarca norte y que esta vocación festiva, por decirlo de alguna manera, no se dé en el sur de la isla. Y aquí sí coinciden 4 ramas. No sé cómo lo ven ustedes. Antonio, incluso llama la atención que en Agaete llegaron a haber 3 ramas. O sea, en Agaete la prensa de finales del siglo XIX habla de una rama para las Nieves, habla una rama para la Concepción y después habla una rama del Valle. O sea, en un momento dado ha habido hasta 3 ramas en el Valle y es llamativo, ¿no? Y luego, con respecto a lo que tú dices, quizás es por el tema de que en la zona pues hay más bosque, hay más zona arbórea. Y también recuerdo ahora, por ejemplo, yo hice un recopilatorio que está en Infonorte sobre las ramas en la isla de Gran Canaria a través de la prensa. Hice un recopilatorio y muchas veces la prensa dice que es para enramar, para adornar. No establece ningún simbolismo religioso. Sin embargo, a lo que decía Sergio, cuando yo investigué en el archivo diocesano, ¿no?, en las cuentas de fábrica que impuso el obispo, ¿no?, porque a lo largo de todos los siglos eso no había un libro específico donde se recogían los gastos, y entonces el obispo Tavira, como buen ilustrado a finales del 18, manda que la iglesia tuviera un libro, ¿no?, donde se anotaran las entradas y las salidas, ¿no?, ya que tenía o era parte de un patronato privativo, vaya, es decir, que no estaba dentro de lo que es la administración económica de la Iglesia de la Concepción. Bueno, de finales del 18, principio del 19, aparecen los gastos. Pero, claro, yo no coincido mucho con lo que dice Sergio, en el sentido de que aquí sí se especifica, ¿no?, los gastos para la enramada. Y a veces se dice, ¿no?, el gasto de la palma, o de las palmas, del corte de palma. Y después se dice, ¿no?, los gastos de la rama traída del pinar de Tamadaba. Y así lo especifica claramente. Y te dice que durante X tiempo se gastó tanto dinero e incluso se paga al tamborilero, ¿no? Por lo tanto, hay un acompañamiento y hay un cierto ritual que, como decía aquí Pepe, ¿no?, hay ese sincretismo, ¿no? Lo que quería decir, a respuesta de tu pregunta, es que siempre en los pueblos hay 1, 2, 3 ilustrados que están al tanto de todo lo que ocurre, ¿no? Están informados, leen la prensa y conocen los ambientes capitalinos y, por lo tanto, articula todo este tipo de actos festejos, como ocurre aquí en Agaete, ¿no? Y uno de ellos fue Juan de Armas Merino, que es uno de los impulsores de la fiesta. Pero también te quiero decir, en función de la pregunta, de que si miramos la prensa a lo largo del siglo XIX y siglo XX, sobre todo el XIX, hay un patrón común en casi todas las fiestas, ¿no? Un palo, se sube la bandera, hay caballitos, en algunos desaparece, en otros no, se consolida, y aquí en Agaete se ha consolidado lo que es la fiesta. Me da igual donde sea el origen, si es Agaete, si es la aldea, si es un calillo, me da exactamente igual, ¿no? Pero creo que es una seña de identidad de esta zona. La identidad es otra de las cuestiones que vamos a abordar, Pepe. Sí, yo haría una diferenciación entre quizás la rama como, digamos, como fiesta, como la conocemos actualmente, que arranca probablemente esa forma desde finales del 18, principios del 19, con algunas variaciones. Obviamente las fiestas son evolutivas y van incorporando pues elementos de cada época, ¿no? Y luego generalmente se dice, bueno, la rama viene de las enramadas, y entonces, ¿y las enramadas? ¿De dónde viene la tradición de enramar? Ahí es donde yo hacía un poco referencia a la cuestión sincrética y enlazo con la última pregunta,
que es que las ramas en el entorno. Yo creo que un elemento fundamental de todas esas fiestas es Tamadaba, es el pinar. Tamadaba como un elemento simbólico clave en este lugar de la isla. No debemos olvidar que en Tamadaba está Tirma, que Tirma era uno de los dos santuarios, grandes santuarios aborígenes de la isla, y quizás eso, no lo afirmo directamente, pero quizás eso tuvo pues una importancia no solo en los momentos precoloniales, antes de la conquista, sino a posteriori, ¿no? Y quizás ese valor simbólico religioso del pinar y de los elementos vegetales, no solo del pinar, sino de algunas especies vegetales que tienen un simbolismo especial pues para la población, ahí está la Virgen del Pino, por ejemplo, pues se incorporen de alguna manera a los rituales cristianos, y la fiesta de las nieves y las ramas y las enramadas puede ser o puede recoger pues esas tradiciones. Es curioso que en Tenerife, aquí no tenemos muchos datos, pero en Tenerife, en Güímar, por ejemplo, en la fiesta del Socorro de Güímar se enrama y se llevan los pinos, se llevaban ramas de albahaca. Tenía esa enramada una especial significancia dentro de la fiesta del Socorro de Güímar y dentro de la fiesta de la Cruz de los Realejos. En esos dos sitios el componente canario, aborigen canario, era muy importante. En el primer caso, en Güímar, María Dorama paga la iglesia de Santiago de Güímar. Rodrigo el Cojo, otro aborigen canario conquistador, formaba parte de la cofradía de San Sebastián. O sea, la población aborigen, cuando se conquista la isla, forma parte importante de la sociedad. Sánchez Pentidagua en Agaete era el alcalde de Agaete. O sea, hay muchísima población aborigen, muchos entran a formar parte dentro de puestos relevantes en la iglesia, en la Inquisición, etcétera, y quizás pues esas tradiciones de algún modo se recojan en los cultos posteriores y en las enramadas. Lo de María Telle, que decía Sergio antes, a mí me parece un dato muy relevante. María Telle es descendiente de Sánchez Pentidagua, de aborigen, y ella cede perpetuamente la rama al Cristo. O sea, eso lo hace no para decorar. O sea, ahí en tu lecho de muerte, digamos, o sea, lo que a ti te preocupa cuando te mueras es que el Cristo tenga la rama. Y no creo que sea simplemente para decorar la iglesia. Ahí hay una profundidad más que puede engancharse pues con una cuestión de creencia simbólica y tal. O sea, a mí me parece ese documento me parece bastante relevante en ese sentido, porque creo que puede pues poner de relieve esa herencia, ¿no?, de la cultura aborigen y esa religiosidad luego católica, ¿no?, que aúna, digamos, esos dos elementos, ¿no? Isabel, bueno, yo es que yo siempre coincido plenamente con Pepe y hablando de por qué se mantiene aquí esas ramas, yo creo indudablemente que está, como decía Sergio, asociado al pinar, a Tamadaba. Mientras que hace siglos, en época aborigen, la isla casi toda estaba poblada de bosques, pues a medida que se fue poblando, fue desapareciendo la masa boscosa y quedó ese reducto ahí. Por eso quizás se mantuvieron esas ramas de otra manera, sincrética, como estábamos hablando, precisamente porque quedó Tamadaba aislado ahí como un bosque, un reducto de lo que eran bosques sagrados para los aborígenes. Entonces, vuelvo a insistir, hay una profundidad de siglos XVI, XVII, XVIII, que hay mucho por investigar, y es verdad que cuando alguien en un testamento deja constancia de eso, algo muy importante debe ser para dejarlo en un testamento, en un acta notarial. Entonces creo que hay que seguir profundizando sin duda en el tema y no descartar ni una cosa ni la otra. ¿Siso? Vamos a ver si intento aclararme con dos conceptos relativos a ramas, fiestas. La rama de guía es evidente que tiene su origen religioso,
que Sergio lo ha explicado muy bien. Las ramas del oeste, suroeste, en mi opinión, habiendo analizado los documentos del caso de la aldea, que tienen el mismo formato, la banda de música, traer la rama para enramar y en torno a eso la fiesta juerga de la víspera, la rama de esta parte, que coincidimos, pueblos que tienen bandas de música muy tempranas, que tienen la sombra del pinar sobre sus pueblos, pues, como dije antes, mi opinión es que en torno a enramar la víspera del santo o de la Virgen, llegó un momento en que se hizo una especie de fiesta, juerga, y acompañados de bandas de música, resultó bonito. ¿Porque es bonito? Y de ahí salió para mí el actual formato, el distinto al de Guía, muy distinto, que no tiene la religiosidad, está con la enramada, pero lo que es la bajada de la rama, bajar la rama, que luego en la aldea se inventaron la subida de la rama, que si me da tiempo se las explico, pues está en esa fiesta en torno, repito, a traer la víspera la banda y el pueblo a encontrar a los que habían traído la rama y seguir hasta la iglesia en fiesta, que al tener sus bandas de música pues creó ese jolgorio que digo que para mí, la gente de la aldea, el charco y yo donde más disfruto es en la rama, pero me da lo mismo que sea aborigen que no sea aborigen, pero está ahí. Pero fíjate que ya Manolo Lobo, como mencionaba antes, en el siglo XVI, 1598, data el nacimiento de la cofradía de los mancebos en Telde, y ya habla de la enramada, de bajar la rama al santo o la santa, acompañada de negros que iban con cascabeles y con tambores, o sea que ya había un sustrato musical ahí en el siglo XVI, no es que sea en el XIX por las bandas o demás, entonces ya existían, y además en Telde, en Las Palmas también en menor medida, y probablemente en Agaete, si nos ponemos a investigar, hay algo parecido. Yo estoy hablando del formato que nosotros conocemos hoy. En el formato este festivo, que en mi opinión creo yo que fue primero aquí en Agaete, y como Agaete y la aldea estamos juntos, la copiamos en el 1900 cuando llegó un cura nuevo a cambiar las cosas y crearon la bajada de la rama, que a los 5 años yo decía tradicional bajada de la rama. Pero yo pienso que los dos conceptos son diferentes. Yo sé que Sergio ha trabajado todo lo que son las ramas y las enramadas, ¿no? Y hay un estudio serio sobre eso. Pero yo estoy con Pepe también, ¿no? Y parece que Pepe también va por el mismo camino, que son dos cosas diferentes, pienso yo, ¿no? Antes se enramaba, en Agaete se hacía hasta los años 70 de este siglo, se hacía en Agaete, se enramaba las calles, ¿no? Pero yo, con respecto a lo que tú, a la pregunta que planteabas y la respuesta que dio Pepe e Isabel, ¿no? Yo creo que aparte del pinar, lo cercano, de la amplitud del bosque, del pinar, la laurisilva, tiene que haber otro componente, ¿no? Y yo creo que Agaete fue un espacio, como decía Celso Martín de Guzmán, yo no me estoy inventando nada, ¿no? Tuvo que el anfiteatro de Guayedra, no el redondo, a mí no me gusta la palabra que utiliza el redondo, el anfiteatro de Guayedra y toda esa zona de Pipique, Agaete en sí, vaya, tuvo que tener una especial significación para el Gunartemato de Galda, y de hecho, hombre, el que este hombre pidiera Guayedra, como se dice, que no la vivió, ¿no? Sino que posiblemente eso tenga que tener alguna relación con el culto astral, con espiritual, religioso, es decir, tiene que haber algo más, ¿no? Aparte de las explicaciones que ustedes dieron de la cercanía del bosque. Sí, digo, Pepe, si quiere puede... Hombre, yo simplemente... Lo que sí es llamativo es que, por ejemplo, Guía solicita a Artenara ir a cortar la rama a Artenara. O sea, mira que nosotros tenemos una zona cerca de Doramas, toda la montaña de Doramas, que había
también árboles y tal. No, pero a mí me llama la atención, ¿no?, en el contexto de lo que estamos hablando, que Guía, y hay documentos de 1940 y poco, solicita ir a Artenar a cortarla, no va a otro sitio, sino a Artenar. Pero no será por la prohibición Por de los pinos cortar. también. Hombre, Rama por de el pino. tema de los pinos. Rama de pero yo pino. creo que hay una interconexión entre todo esto. Hay una nebulosa, evidentemente, en todo esto. Pero bueno, la fiesta ha evolucionado. Ustedes aquí en Agaete, En todo sitio. a Eso lo fue mejor lo hay que cosas que ya ni después existen. hablamos. Lo de Después la hablamos de la evolución evolución. de la fiesta, y pongo otro tema sobre la mesa, partiendo de lo que es la rama de las Marías de Guía, la hermosa rama de las Marías de Guía, con esa parte que se baja desde la montaña de Vergara, con el sonido de los tambores, pero donde el baile en sí no existe. Es ya una vez cuando llega abajo al pueblo, donde a partir de una determinada época se incorpora ese baile. Pero el baile, por ejemplo, aquí en Agaete, es un baile que sí está datado de mucho antes, aunque era un baile específico de colectivo. Y en torno a ese baile sí también añado la música de la rama de Agaete, estas marchas militares que hay que ver cómo somos, que nos ponemos a bailar marchas militares, pero que esa música de aquí de Agaete sí se exportó después a la rama de la aldea, y también ya se utiliza en el último tramo de la rama de las Marías, ¿no? Sí, pero eso lo puede explicar mejor Sergio, ¿no? Porque tiene ahí en mente lo del regimiento de Guía, y pienso yo que eso está en relación con el regimiento de... El aspecto musical, como la sede del regimiento de milicias del norte de Gran Canaria estaba en Guía, y después en Agaete, Galdar habían batallones, pero claro, la banda militar estaba en Guía, y los tambores, las cajas de guerra, que fue lo que en el caso de Guía, que se utilizó en 1811. Bueno, Xunaresco en Tenerife habla también de que cuando había plagas de langosta, pues se utilizaban, aparte de las hogueras, el humo, pues se utilizaban los bombos y las cajas de guerra, ¿no? Y eso fue lo que pasó en Guía. Y a raíz de ahí, pues ya en los años 30, Eufemiano Jurado pues fundó posiblemente la primera banda de la que se tiene noticias en Gran Canaria. Claro, todos esos elementos hacen que la fiesta evolucione, se incorporan. Es que otro elemento, por ejemplo, en Agaete son los cañones. Los cañones. Y los cañones en Agaete, ¿no? Tiene su origen también en el destacamento que había aquí, claro, que era perteneciente al regimiento de Guía, ¿no? Claro. Y desde muy antiguo se cita dos cañoncitos, ¿no?, que eran los que utilizaba el destacamento, y después luego servían para la fiesta de las nieves. Creo que sí, eso tiene... Lo de la música es muy importante en esta fiesta de la rama, bajadas de la rama. Muy importante en las músicas, la evolución de las bandas de música, la evolución de las distintas piezas, y en mi opinión, las primeras bandas de música en la bajada de la rama tocaban las piezas que eran más aptas para bailar la rama, ¿no? Y entonces pudieron coger o no, sí o no, como la Madelón, Madelón. La Madelón. El Madelón, que es de claro, la Primera Guerra Mundial, cantada tanto por los soldados alemanes como por los aliados, y así otras, y ha ido en evolución hasta Me gusta la bandera en los últimos tiempos, que es una copia de otro. Todo eso es producto de la evolución de las fiestas y todo, que en la evolución en las fiestas de Guía, que está en peligro también sus esencias, como las de Agaete, pues van apareciendo cosas que tendremos ocasión nosotros de hablar aquí. Pero eso es irremediable. A veces Eso es peligrosas, inevitable. a veces Al menos en peligrosas. Agaete. Sí. Claro, pero... Que al menos en Agaete es irremediable ese tipo de cosas, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer es procurar que 4 cosas se mantengan bien. 4 cosas. Sí, pero lo otro, con la afluencia masiva de la gente, va a ser eso imposible. O ¿Más casi anotaciones? Que sí, el tema de la fiesta es un elemento dinámico, pero claro, ¿quién se intitula guardián de la tradición, de la esencia?
yo creo que son los mismos participantes, aparte de las instituciones que deben velar por una serie de Sí, cosas pero- que deben estar presentes, elementos como los papahuevos, las farolas en la retreta, eso es Sí, pero hay consustancial otras cosas que sí y se tienen pueden, que estar. que sí se Entonces, pueden. en los años 70, en esa época de efervescencia nacionalista, se incorporó la famosa bandera de las 7 estrellas verdes y hasta día de hoy siempre aparece no una, sino varias. Y es un elemento que está ahí, que al parecer a nadie le molesta. Otras veces aparece la bandera del arco iris. Entonces, yo creo que es el público mismo. O en el tema musical están las marchas militares, que son sí o sí las que se tocan, y luego aparece cada cierto tiempo la canción del verano. ¿Ustedes se acuerdan de cuando se interpretaba El tractor amarillo y desapareció? Se puso de moda ese año Sí, y pero desapareció ese porque tipo- no tienen ese tipo de cosas a mí no me aceptación. molesta, Isabel. Eso No, es pero la entonces, evolución. A mí claro, lo que pero me entonces, molesta- ¿qué evoluciona? ¿Qué se debe mantener? Evidentemente, elementos primordiales, pero ya lo otro, Sí, pero ¿cómo? Porque creo que se ahí han todos editado una estamos- serie de recomendaciones y hay gente que se lo ha tomado mal, ¿no? Como decir, pues yo hago esto, o yo lo otro, o ¿quiénes son ustedes? Entonces, ¿quién es el guardián de la esencia o de la tradición? Pero una cosa... ¿Quién determina qué se mantiene y qué desaparece? Sí, sí, para eso está la... Yo creo que la propia dinámica, ¿no? De la aceptación. para eso están las instituciones locales. Por ejemplo, no se puede bailar la rama antes de coger la rama. Sí, o que eso vengan los está romeros. claro, eso está claro. Eso es una de las cosas que sí se Eso está puede. claro y las eso- canciones no, porque eso evoluciona Sí. como nosotros también envejecemos. Se y hizo un evolucionamos. esfuerzo Eh, para decirle a la gente, no, la rama es así, se empieza sin rama, se recoge arriba y tal. Se ha hecho un esfuerzo grande y hay mucha gente que lo ha entendido. El año pasado nos apareció en la retreta un señor, uno solo, con una rama enorme. Y claro, hubo que acercarse y explicarle, mira, no, tal. No, pero es que es la rama. Sí, pero la rama tiene 3 momentos, Diana, rama y retreta. Y Sí, ahora estamos en precis- esto. Y lo precisamente- entendió y dejó la rama a un lado. Y Vendría siguió. confundido. Precisamente claro, uno claro. de los hechos también, y ahora te dejo, pero ya para también retomar la conversación, Ciso, el hecho diferencial de la rama de Agaete, cómo se fue incorporando lo que es ahora mismo la actual trilogía Diana, Rama y Retreta, que no aparecen, por ejemplo, en la rama de Guía ni en la rama de la aldea. Ciso, con lo que querías decir y ya Bien. entramos en este nuevo tema. No hemos hablado de los papagüevos, que allá en la aldea son papagüevas. Tiempo hay. Vale, para que no se nos... Tiempo Con hay. respecto a lo que estaba hablando Cruz y después todos ustedes, de lo que van apareciendo, es que en la experiencia mía, que desde chico bailé la rama, hasta ahora que ya tengo 70 años, he visto toda la evolución. Y he sacado el análisis que en determinados momentos puede aparecer un agente individual o colectivo, que como dicen ustedes, traiga una rama grande. Al año siguiente puede aparecer otro. En la aldea, en los años 70, a alguien le dio por tirar gofio y al año siguiente todo el mundo tirando gofio. En el otro, agua. En otro año, romperse camisa. Allí iban los chiquillos rompiéndose camisa. Hay que mantener unas normas y convencer a la gente con buenas palabras, de decirle, como decía tú antes, que son 4 cosas sencillitas para que la rama se mantenga. 4 cosas sencillitas. Nada de estar haciendo, entre comillas, mayangadas. Entramos también en este hecho diferencial, como decía, de la rama de Agaete, Diana, Rama y Retreta, 24 horas de baile callejero, un hecho que se da aquí en la villa y no en las otras ramas que se comparten en la comarca. Bueno, ¿Quién habla? en el caso de Guía, sí hubo, por eso digo, pueden ser modas, las cosas evolucionan. En el caso de Guía, hay constancia, a lo mejor en los años 40, 50, que había Diana. La Diana floreada, sí. La Diana floreada. Ya, A partir de las orquestas, a cuando partir de surgen las las orquestas, orquestas, claro. que Agaete tiene Element- su orquesta, Guía, la aldea, Los todos elementos tienen. musicales han variado, los gustos, y en el caso de Guía, bueno, estuvieron los tambores, luego fue yo de pequeño no recuerdo ver el tema de los tambores. Se recuperó, es decir, no, estaba Manolito el Gitano, un señor que había venido a hacer el servicio militar a Guía y que procedía de Almería, y después, bueno, él se dedicó a tocar la caja para convocar a la gente. Hablo de los años 20, los años 30.
Y esa tradición se olvidó, dejó de existir, pero después, a partir de los años 80, se empezó a retomar. O sea, vemos cómo las fiestas evolucionan, de repente pues se dejan de hacer unas cosas, pero después se recuperan. Pero claro, ya llegar a tirar gofio y todas estas cosas, pero que mantenga la esencia. Me parece un poco disparatado. Aquí nos pasó con tirar agua desde las azoteas y el ayuntamiento cortó por lo sano y hubo que hacerlo así. Elemento consustancial de la fiesta es pasar calor, precisamente. No sé. Yo quiero lanzar un dato positivo al respecto, ¿no? Porque hay varias gente que han sido un poco maltratados, ¿no? Y también ha sido maltratada los autores de la canción con respecto a la rama, ¿no? Lo de agua agüita, ¿no? Se entendió mal precisamente por lo que tú acabas de decir. Y lanzo una proclama porque es una canción espectacular, de una belleza increíble, y yo cuando la oigo en Galda o fuera de Agaete me sigo emocionando, ¿no? Y se las envío a mis amigos. Pero que es un culto a la rama, pero no está diciendo que se tire agua, sino en ningún momento se significación, interpretó eso, pero ¿entiendes? se refiere al ritual antiguo. Lo otro, claro. Pero no en un contexto claro, en donde se estaba luchando. En algunos artículos y algunas publicaciones aparece sí, en el cierta efecto medida se les echó la culpa que trajo consigo de eso, eso. pero yo creo que ellos hacen referencia. En la aldea también. También, claro. El agua agüita. El otro hecho que a mí me resulta llamativo es que, por ejemplo, la rama de las Marías, la rama de San Nicolás, pero aquí en Agaete como que hemos querido coger independencia y nos cuesta decir la rama de la Virgen de las Nieves, como que hemos querido separar lo que es el hecho festivo de la rama el 4 de agosto de lo que es el hecho religioso de la Virgen de las Nieves el 5 de agosto. A mí eso me enfada, ¿no? Porque la fiesta es de la Virgen de las Nieves, un acto más principal, si quiere, multitudinario, pero leyendo yo, parece que fue en Fonorte, la tertulia que tuvieron el jueves, ¿no? Alguien decía que hay que reivindicar el día 5, que tiene una belleza y tiene un sentimiento religioso, digo. Pero por ejemplo, lo que decía, rama de las Marías no ha perdido nunca, nunca el porque nombre. La rama es rama de las Marías. Por la Virgen, o Sergio, ¿no? Sí, claro. Es una promesa que le hacen a la Virgen. Y aquí la rama Agaete y la aldea y sus barrios, ¿no? Pues es la rama dentro un número más de la fiesta. Como en la aldea, la víspera la rama, el día de San Nicolás, claro, y al día siguiente el charco. Claro, es que de hecho en Guía no tiene nada que ver con las fiestas patronales. Se celebra en septiembre. O sea, no tiene nada que ver, y lo que dice Paco, ¿no? Que a lo mejor ahí pues esas diferencias también marcan. Sí, es cierto que aquí, que sí, cuando decimos la rama, casi todo el mundo entiende ya la rama de Agaete, y es verdad que nunca nos hemos referido a la rama de las Nieves, y de hecho, lo voy a decir porque ha sido así, cuando nosotros estuvimos gestionando pues durante este mandato anterior, en el cartel y en el programa aparece Fiestas de las Nieves, el año correspondiente, pero lo que realmente destacábamos era la rama. Y eso es verdad, y veo que la nueva corporación lo ha seguido manteniendo, porque la rama de este pueblo tiene una entidad tal que no sé por qué obviamos el elemento religioso. Sin embargo, el día 5 salimos todos muy bien vestidos a ver la procesión, que es un día muy emotivo, independientemente de que creas o no, pero es verdad que sí separamos muy bien las dos fiestas, la pagana en este sentido y la otra religiosa, pero es verdad que siempre ha pasado eso, la rama de Agaete a la entrada del pueblo tiene que ponerse allí fiesta de la Virgen de las Nieves, y punto. Bueno. Lo otro después es la rama, y así viene meramente. No, yo no sé si lo de la rama es quizás también por la trascendencia que tiene esta fiesta fuera del ámbito pueblo. Local, ¿no? Yo no sé si aquí la gente le llama, o sea, la gente de Agaete, yo soy un vecino acogido, pero la gente aquí le llama la rama de Agaete, no lo sé, la gente... La rama. Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones crecimos precisamente ya con esta separación, o sea, lo que es la rama el día 4... Pero antes era así, o sea, la gente le llamaba la rama siempre aquí, o le decía la rama de
de las No sé nieves. si no lo Antonio, sé, porque sí. es que antes la rama estaba no tenía la importancia. Era una cosa muy La local, gallina, muy de aquí, de la gente de aquí, no todo Sí, el a mundo la partir de los bailaba. años 60, ¿no? Es cuando comienza. Pero bueno, ya que ustedes hacen esa pregunta, cuando estaba en plena efervescencia el balneario, ¿no? La gente de Tenerife, aprovechando la coyuntura del puerto, aprovechaba esa situación para pasar el verano coincidiendo con las fiestas de las nieves. Con la fiesta de las nieves. Sí, lo que sí es verdad que a lo mejor ese carácter festivo bastante a lo bestia y desenfrenado, ¿no? Que es una cuestión antigua. A mí me llama la atención un artículo que hay en un periódico del siglo XIX de una rama que celebran los vecinos y vecinas de Agaete, pescadores que vivían en Las Palmas, que creo que está en un libro de Sergio, por ahí recoge que se asombraba el articulista, se asombraba de cómo se podía permitir en Las Palmas semejante expresión de, vamos, lo decía con asombro, vamos, que eso no se podía permitir, que como las calles de Las Palmas podían asistir a un espectáculo de aquel calibre, ¿no? O sea que... Pero date cuenta tú una cosa, Pepe, no sé si terminaste, que mucha gente de Galdar y de Agaete pidieron a Las Palmas. Había núcleos y se organiza En la isleta, en torno a sí. eso, Claro. en la isleta, y La estamos isleta, hablando la del entorno caravanera. de lo que es la feria de esa zona, la calle Venega, que era donde se celebraban los actos, con papahuevos, con tracas, retreta y Sí, procesión. pero que ese carácter diferencial, ¿no? Se daba ya ahí en el siglo XIX pero eso y llamaba la atención de Yo otros creo que es sitios. la nostalgia. Un Claro, grupo de gente, claro. un grupo de gente, Claro. como aldeanos que estaban en Cuba y era el día de San Nicolás, pues se reunían y hacían su fiesta el día de San Sí, Nicolás. no, pero lo que me pues esa llama- gente allá, de Claro. pescadores, que fueron Claro. bastantes Sí. para allá. Claro. Pero Pero lo que mira- a mí me llama la es atención que es llama el la atención. asombro El del asombro. Es que resto llama. hacia esa expresión festiva, ¿no? Que era como rara y distinta, ¿no? Y ahí en Las Palmas, ¿no? Pero sin embargo, dentro de lo que es la comisión que organizaba los festejos de esas fiestas allá en Las Palmas, que eran después de las fiestas de Agaete, ¿no? Había gente cualificada, gente de dinero, ¿no? ¿Entiendes? Y la rama tenía un recorrido impresionante, cogía por los roques de San Nicolás, San Roque, bueno. Mire, y Claro que después, sí. ya que estamos hablando del tema de la gente de Agaete en otro sitio, el núcleo poblacional de la playa de la aldea, los pescadores son todos de Agaete, origen de Agaete. Pero yo nunca los vi implicados en la rama. Quizás ellos, la gente del pueblo, como dicen ellos, y nosotros aquí abajo, distintos. Lo único que yo le veía arriba era cuando iba a jugar el Agaete allá, iban todos a defender el Agaete en aquellos años 50. Pero sí veía gente de Agaete, porque se casó mucha gente de la aldea con gente de Agaete y vice, que iban a bailar la rama. Yo los veía que eran de Agaete, muchachas, que uno la veía y nos seguimos conocemos yendo, todos. que seguimos yendo. Quizás una de las cosas que ya en mi juventud, cuando conocí las fiestas de la aldea, que te sientes en casa, Te es sientes en porque casa. compartimos esa misma forma de vivir las fiestas en Agaete que sí, en sí. la aldea. Ese sentimiento es algo que nos une. Pero sin embargo en Agaete no ocurre eso, ¿no? En Agaete hay datos recogidos en los archivos que incluso el mayordomo, que era de Guía, que era el beneficiado de Guía, el cura de Guía, Juan Suárez de Aguilar, ¿no? Alaba a los marineros porque en ese año se había incrementado el número de gente como consecuencia de todas las actividades y actos que organizaron los marineros. De hecho, quien porta tradicionalmente desde el siglo XIX a la Virgen en el trono, ¿no? De 1862 son los marineros. Los marineros. Después sí hubo un momento que desde la institución municipal como que separó, ¿no?, la participación de los marineros, de los pescadores, ¿no? O sea Se le ha que quitado el protagonismo. los marineros de aquí, los Bailaban. marineros de Agaete, estaban integrados Sí. totalmente. En la organización En de la los festejos, organización y toda la fiesta. Además está por escrito en los archivos, no es un invento mío. ¿no? Ponemos otro tema sobre la mesa, un tema que había pedido Ciso, como es el de los papahuevos o los gigantes y cabezudos, cabezudos, como decían los programas. que están presentes también en las tres ramas.
aportaciones. Está presente Estaban también. presentes Sí, sí, sí. los gigantones, los enanos, bueno, había una colección de representación hasta que llegamos hasta los años 40, parece que 40 y pico, ¿no? No recuerdo bien cuando este gran personaje de Agaete, José de Armas, pues plasmó, significó y le dio forma a estos papahuevos que son ya históricos y son obras de arte, en definitiva, ¿no? Además es que son diferentes los papahuevos de Agaete que, por ejemplo, los papahuevos de las fiestas de Guía. Y los de Galda. Los de Galdar son más recientes, Sí, pero sí, sí. en el hecho festivo son muy diferentes. Los de la aldea sí se asemejan más, por ejemplo, a los de Agaete que a los de y que a los antes de eran Guía. parecidos. De todas formas, hubo una época en que tú puedes ver fotos de la aldea, Guía, Agaete no tanto, ¿no? Pero Galdar, donde hay empresas que se dedican a alquilar papahuevos, empresas de Las Palmas, Y a fabricar. y a fabricar. Y en el caso de Guía, los papahuevos se recuperan un poco a partir de 1950, cuando se traen las cabezas de Barcelona, de un comercio, El Ingenio, que cerró hace poco. Hace poco cerró este comercio, ¿no? Pero en Guía sí hay fotografías de principios de siglo donde se ven papahuevos. O sea, la tradición de papahuevos en Guía también es de finales del 19 y principios del 20. Yo tengo que decir, y me perdonará, Sí. que precisamente Antonio Cruz en una época pues era uno de los jóvenes de la villa que en los días previos a las fiestas, aquí en el edificio que siempre ha sido conocido como el de la Falange, pues se dedicaban a restaurar los papahuevos antiguos. Y Rafa, el hermano Paco Miguel, también restauramos a las japonesas. Media yapuza, pero la recuperamos porque estaban todas rotas, todas destrozadas, porque no se tienen un absoluto cuidado, ¿no? Y viendo la fotografía esa, pues, como han cambiado los papahuevos aquí en Agaete, ¿no? Hay diablos, hay las 5, parece que sí, Las 4 5, o 5 razas. chinos, negros. Y en fin, ha evolucionado y bueno, y le da ese carácter peculiar. Lo que pasa que, como podrá decir Isabel, a veces no hay gente que lo baile, ¿no? Pero los papahuevos un elemento significativo. Y fijándome yo hace poco en Galda, es una rama que se ha recuperado, lleva 2 años, 3 años, ¿no? Pero hay gente que baila bien los papahuevos. Yo digo, pues este señor sabe bailar los papahuevos, ¿no? Los Porque traen de guía. ¿Sí? Sí, ¿Los traen de los guía? que tienen Sí. fama de Sí, saber. sí, sí. Pues- Hay un grupo de gente bailar, joven que- bailar los papahuevos son los Es bailadores que de no guía. solamente es el Yo no sé cómo papahuevo, lo hacen, sino porque eso pesa quien una baila el tonelada. papahuevo, y es una maravilla ver a la gente como baila, ¿eh? A mí se me pone los Sí, pelos de punta. yo creo que en las últimas décadas se ha recuperado mucho el elemento de los papahuevos, con el encuentro este que hay en Guanarteme, Sí. Ah. en Guía en estos días para las fiestas creo que va a haber un encuentro de papahuevos también. Y bueno, a la gente le gusta, bueno, a los chiquillos por supuesto, y en el caso de Guía pues ha evolucionado mucho, ¿no? Pues yo, bien como decías tú, pues la peculiaridad de nuestros papahuevos es que son personajes reales, personajes populares, el aguador, el enterrador, entonces están en el imaginario de casi todo el mundo. Y si bien es verdad que en ciertos momentos tuvo un carácter, no voy a decir de burla, pero sí ciertamente peyorativo, pues hemos conseguido invertir los términos y ahora la gente está muy orgullosa de que su tío, su abuelo, pues tenga un papahuevo. Y desde 2015 que estábamos gestionando la concejalía, pues se nos acercaban a pedirnos que volviera a salir el Carila, que volviera a salir el Pupulo, y muchas veces eran sus nietos. Y luego, como bien apuntaba Antonio, es complicado bailar un papahuevo, es un esfuerzo tremendo. Las restauraciones hechas con toda la intención del mundo, muchas veces los hacían más pesados porque detectamos que estaban con barro, con yeso, con elementos que cada vez los iban haciendo más pesados. Entonces, por eso en este último año encargamos la copia en fibra de aquellos que estaban en peores condiciones por el peso para ser bailados. Y bueno, yo creo que ahora se está intentando recuperar alguno de aquellos perdidos como el Pelica o la Pelica, se está intentando a través de sus descendientes, de sus nietos, a ver si fructifica ese intento de recuperarlos todos en la medida de lo posible. Y creo que, como bien apuntaban ustedes, el bailar el papahuevo tiene un baile característico que es el de círculos, con las manos bien abiertas, los brazos bien abiertos, dando manotazos y abriendo camino a la comitiva, que muchas veces, pues ya ante tanta avalancha de gente,
no entiende que el que no se incorpora tiene que dejar paso, sino la gente va a tal. Entonces la finalidad, y se perdió durante mucho tiempo, el papahuevo iba desfilando en medio como le parecía, pero los jóvenes, los chiquillos, Saulo, Pablo, Claudia, toda esta gente nueva que está, Xiomara, todos ellos pues se han volcado siempre con el cuidado de ellos y ya han recuperado el baile. Sí, eso también quería, Sí. si no le doy paso... No, simplemente decir que no hay que olvidar que el papahuevo tiene una connotación religiosa. Sí. No, Corpus. Salían Corpus y en otras fiestas, de sí. hace siglos. Hace siglos. De hace Y vienen de la siglos, y vienen península. De la península. Y de- Pero bueno, que de es un Europa. elemento que Sí, del arraigó, siglo XVI. que arraigó aquí, y en Sudamérica hay también pues ese tipo de papahuevos, ¿no? Lo llaman de otra manera, pero que eso, que la simbología, ¿no? Aquí hay un poco de religión, hay un poco de fiesta, y el sincretismo eso es positivo y es bueno, ¿no? Vamos a ver, yo voy a nombrar las papahuevas más antiguas, yo chicos, las que recordaba. A ver si a ustedes les suena, y sobre todo hay gente aquí que nos está escuchando que sabe más que nosotros de estas cosas. Más o menos, ¿no? Pero saben. Yo de pequeño me asustaba, pequeñito iba con mi padre, ver la vaca. ¿Le suena? Aquí en Navete, No, La vaca. en la En la aldea. Una papahueva que era la vaca. en la aldea. Sí. ¿No le suena aquí? No. No. ¿Aquí suena? Ya nos están diciendo que aquí suena, los que nos están oyendo. Después otro era la vieja. No, La vieja de guía, sí, Una vieja, están los una personajes vieja, un de la personaje de vieja una y el vieja. viejo. otro era el negro. Que sí Aquí estaba sí, negro. aquí tenemos negro y negra. Sí. ¿Eh? El Sí, negro, sí. el negro y la negra. El negro y la negra. Los reyes católicos. No. No, No, ya no. no. El Los diablo. reyes no. Un rey y una reina. No. Los hermanos Mar. Sí, en guía sí. En guía sí. Sí. Aquí no, aquí básicamente son El los personajes diablo, del el pueblo. diablo. El diablo. El diablo el nosotros diablo lo sería que veíamos. nosotros le llamaríamos la vaca. Por No los lo sé. cuernos. No, el diablo era el pequeñito que llevaban El los diablo lo niños en la llevábamos los cabeza. niños aquí, El que era diablo solo la llevaba cabeza la y una cabeza. tela, sin armazón, porque los niños no podían con Y aquello. lo bailaban los niños. Los el niños. diablo. Era un diablo y un cerdito, ¿Y recuerdo dónde yo. se situaban aquí antes? El grupo de papahuevas. Papahuevos. Delante, detrás de la música, desperdigados en conjunto. Depende de las modas. ¿Eh? Depende de las modas y de la institución local, ¿no? A veces les deja un espacio, otras veces En medio, medio, depende. en fin. Lo habitualmente- normal es que vayan delante abriendo paso. Habitualmente suele Lo normal meterse es delante. dentro, depende de los bailadores Y también. además, También depende seguro del que baile. Antonio también lo recordará, uniendo lo del baile de los papahuevos, aquí en Agaete también habían vecinos que eran muy populares Sí, sí. por Sí, sí. la forma que ellos tenían de bailar bailar la papahuevo. rama, o sea, Sí. que la bailaban de una forma que era solo de ellos. Y algunos Este que se hombre que pedían su bailaba la- papahueva, o su papahuevo, algunos que bailaban todos los años la misma Sí, sí, papahueva. sí. Sí. Es lo, es lo que Sí, sí. quiere decir ella también, ¿no? Yo no me acuerdo cómo se llamaba aquel que bailaba la japonesa, que No, se murió, que trabajaba el hijo en... Pero en yo la- también tengo ese recuerdo vano, pero yo no me sobre acuerdo. todo es de las Tomás conversaciones. Tomás debe saberlo, pero yo no me acuerdo que... Cuando salía el pelica que dejaba Sí. cuando pasaba la rama por la carnicería y él salía, el padre de Mamina se hizo, Padre y Mamina, entonces sí, yo, salía... Mamina bailaba y todas ellas. Y Mamina baila de una forma muy especial también Sí, la sí, la sí. rama, y él salía con el delantal lleno de sangre y ahí hacía un paso muy peculiar que solo era el baile del pelica. La perica, no, Mamina, No, no es el padre de Mamina, el suegro de Mamina. Mamina de la aldea se casó con un hijo de la perica. Exacto, pues el suegro. Los nombretes. En el caso de Guía es bastante diferente, ¿no? Como tú comentabas antes, María José, la gente se concentra en el hospital de San Roque, porque la gente viene del campo, de la montaña de Vergara, y en el hospital era donde se esperaba la rama con los papahuevos. Y después iban hacia San Roque, y en San Roque, en la ermita, era donde la Virgen esperaba a los que traían la rama. Entonces, hay una narración que hace Néstor Álamo del año
que él, de su infancia, él nació en 1906, si no recuerdo mal, y entonces él habla, ¿no?, de esa danza de los papahuevos, de la danza de la rama, a partir del hospital. Antes no había danza de la rama, entonces él habla del movimiento, incluso es curioso porque describe el sonido del tambor, da como una melodía, y luego ya pues van acompañando a la Virgen, pero detrás siempre. Seguimos pues abordando temas en esta conversación en torno a la rama. El año pasado por fin se consiguió, Isabel, pues que la rama de Agaete sea bien de interés cultural. Yo creo que merecidamente, no sé cómo lo verán los tertulianos, y lo sumo aprovechando que tenemos a Pepe Guillén con esta declaración de Patrimonio de la Humanidad, que sabemos que es Risco Caído y los espacios de montaña sagrada, pero que estamos viendo también como en cierta forma se está dando a entender que la rama también es Patrimonio de la Humanidad, y yo no sé si es que ya es momento de empezar a poner las cosas en su sitio para no morirnos de éxito, y estar falseando en cierta forma la historia para las futuras generaciones. Sí, bueno, vamos a ver, lo que se ha declarado Patrimonio Mundial es un espacio importante de la isla, son 18.000 hectáreas, y vamos, como digamos, atributo fundamental de la candidatura es el hecho de ser un lugar donde existen expresiones culturales, algunas todavía vivas, vinculadas al pasado amazigh, ¿no? A esa población amazigh que viene del norte de África, se asienta aquí hasta 1500 años y desarrolla una cultura muy propia, el trogloditismo, etcétera. Entonces la rama se ha incorporado como un elemento más de la candidatura, como un elemento inmaterial vinculado, digamos, o sea, es una expresión, ¿no?, lo que llevamos hablando en esta tertulia, que es una expresión religiosa, simbólica, pues vinculado a esas montañas sagradas, ¿no? Entonces es una expresión actual o pasada, pero obviamente es una expresión actual que está íntimamente relacionada con esos lugares, y así se ha incorporado. No es que la rama sea patrimonio mundial, sino que es un elemento que forma parte de otros elementos, como puede ser la elaboración de la loza, el pastoreo trashumante, etcétera, etcétera, como un elemento más que refuerza y apoya la candidatura, ¿no? O sea, Por lo que tú acabas de decir, entonces el incluirla dentro de lo que es la protección de Risco Caído, ¿no?, vincula el hecho, la rama, ¿no?, la vincula entonces con aquellos que piensan que históricamente, tradicionalmente, es un rito ancestral, ¿no? O sea, eso se dijo también en el pregón. Se incorpora como expresión actual en realidad, pero actual, que puede tener un origen. Claro. O sea, la fiesta sí, no nos estamos refiriendo a cómo es ahora la fiesta, sino que esa expresión se reconoce como una expresión porque está vinculada pues a ese espacio, y que de alguna manera puede estar vinculada. Nadie ha dicho que lo actual sea como claro, directamente. Efectivamente. Sí, es lo verdad. Que sí es cierto es que es bien de interés cultural. Sí, eso es una gestión hecha por el anterior grupo de gobierno, que fue avanzando el expediente y llegó la declaración cuando estábamos nosotros, pero bueno, las cosas son así, lo hincó el PP y nos tocó a nosotros, igual que nosotros solicitamos la inclusión de la rama, y bueno, y llegó ahora, no pasa nada. Pero sí es verdad que al principio hubo cierta confusión, pero luego se aclaró, no, el espacio sagrado es el que es el bien de interés el patrimonio de la humanidad, la rama es un elemento más, pedimos desde la Concejalía de Patrimonio incluirlas, y no, perdona Antonio, hablando en relación con lo que tú planteabas, yo recuerdo cuando las solicitamos, no era necesariamente
dando por hecho que su origen era el amazigho, el aborigen o el pagano, sino vinculándola al uso del bosque sagrado, que fue en ese día, en esa reunión, cuando se planteó la rama del valle, la rama de Agaete y luego entró la rama de Juncalillo, sí. porque tenía que ser un elemento compartido por más de un municipio, y en este caso pues la de Galdar nos ayudó, y entonces están las tres, la de Juncalillo, la del Valle y la de Agaete, pero nunca se habló que fuera o que se diera por hecho que estaba asociada o que está en el espacio porque era aborigen, sino el uso sagrado del bosque. De esa forma, ¿no? No, pero no se planteó. Del hecho de la rama actual. No se pero planteó a mí me llama así. la atención que se vinculen esas ramas, pues cuando la rama del Valle es una rama de principios del siglo XIX y cuando la rama de Juncalillo también es una rama de principios del siglo XX, perdón, del siglo XX. O sea, no sé, Yo pienso, Sergio, aguas pantanosas, ¿no? Donde pienso, se Sergio, mueven esas afirmaciones. Y ha habido afirmaciones antes que las mías. Si aquí en Agaete pudo existir el rito aborigen, si pudo existir o si existió, vaya, fue un rito único, no arriba una y aquí abajo otra. Probablemente. Eso está claro. ¿Ciso? Esto es un tema muy delicado, las declaraciones. Si es declaración de bien de interés cultural para proteger, porque cuando se hizo el expediente de declaración de bien de interés por valores físicos y valores históricos del charco, que yo les hice el preproyecto y establecí el área, y dice, ¿cómo se hizo? Esto es mucho, aquí se protege mucho, digo yo. ¿Y para qué lo hacemos sino para proteger? Porque existe un concepto, muchas veces muy defendido por las autoridades, por los comercios, de tenemos que dar a conocer. Queremos que se declare fiesta de interés turístico nacional para que se conozca en todo el mundo. ¿Qué pasa con eso? La masificación que está destruyendo la esencia de todas las fiestas en Canarias y en otros sitios. Porque ustedes saben, más que nosotros, porque aquí llega mucho más gente que allá, que la rama en cuestión por la masificación es un desastre. Y la desinformación, mucha gente va a una fiesta y no sabe lo que supone, entonces es una labor de todo. ¿Qué es lo que nos pasa allá también, no? Pero el charco también se está convirtiendo también en una masificación. Nos sentimos los que estamos ahí desplazados, no estamos en determinados momentos. O sea, a veces uno se pone alegre y tal y no... Pero eso también nos pasó aquí. Esto es un problema lo de... Hombre, en el caso de Guía, que también es bien de interés cultural, la fiesta de las Marías, ¿no? Cuando cumplió los 200 años en el 2011, afortunadamente no tenemos esa masificación. No sé si es porque se celebra un domingo y quizá, pero ya pues, también hay elementos. Sí, pero sí. igual también en Guía, que no se da ni en la fiesta de las Nieves ni en la fiesta de la aldea, o sea, la figura de los mayordomos como vigilantes de la esencia festiva quizás es la que ha permitido que se conserve de esta manera. Efectivamente, la figura del mayordomo ha sido vital para conservar la fiesta y sobre todo para evitar ciertos, voy a decir, desmanes por parte de... Claro, ellos son bastante puristas en ese sentido, es decir, cuidan que la gente vaya ataviada como tiene que ir ataviada, el tema de las carretas, ustedes saben que también lo cuidan mucho, no es cuestión de que vaya uno con una carretilla y un tractor, en fin, en eso son muy puristas. Sergio, y la verdad es que los mayordomos son entidades independientes, políticas, socialmente, religiosamente. Sí. Pero las autoridades municipales, pues, que aquí hay muchos, ¿no?, tienen problemas a veces por poner normas, porque después protesta el problema que tenemos nosotros con la romería de San Nicolás, que se inventaron hace pocos años, y que hay un grupo de gente que queremos quitarla del día de San Nicolás, pues no se quita. A veces porque a lo mejor hay intereses comerciales, hay intereses... Muchos intereses, y las autoridades, los gobernantes se mueven por los votos. Claro. Y muchas veces se ven condicionados por esa posición. No sé. Pero, como digo Sergio, ¿no? El conservar esa cierta pureza es gracias a esa independencia que comentaba también. Claro. Pueden hacer. Por eso los mayordomos... Y que en la Agaete hace falta una cosa de esa para que tenga... La creación del patrimonio de... Ahora no me eso es un tema nombre. espinoso, el patronato famoso. El patronato de las fiestas de las Nieves, que esa era una reclamación, pero
No llega porque cuando hicimos las consultas pertinentes, la interventora en este caso de aquel momento y el departamento jurídico nos dijo que era inviable. Está el informe ahí para quien quiera verlo. Era inviable económicamente porque un patronato es una entidad jurídica que tendría que tener su propio personal, su propio presupuesto, porque en principio todo el mundo lo está confundiendo o lo confundía con una comisión de fiesta, que es otra cosa, Claro. que también tendrá que tener unos estatutos, pero la figura del patronato es diferente, nos obliga a otra serie de cosas y en aquel momento económicamente era inviable, porque se nos podía convertir en un agujero económico para un ayuntamiento. Entonces habíamos ido tirando pues con la ayuda de muchos voluntarios, en tanto en cuanto se pudiera crear una comisión de fiestas, pero luego también hay reticencias porque hay unos estatutos que cumplir, que elaborar y es complicado. Y en esos momentos no pudimos. Antes era más fácil, ¿verdad, Antonio? Claro. Porque las comisiones de fiestas de las nieves funcionaron, yo creo Sí. que hasta los años 80. Claro, además, Sí, pero sí, sí. date cuenta que la legislación va cambiando. Antes las comisiones de fiestas tenían muchísima independencia, pero si tú ahora, no sé, ese dinero, cómo va, cómo se ingresa, dónde va, es todo muy delicado hoy día. Entonces hay que tratarlo y trabajarlo con tiempo y poco a poco, no hay que apurarse. Pepe. No, yo comentaba que quizás la declaración como BIC pues sirve de alguna manera por lo menos para conservar, digamos, hay una descripción, ¿no?, de ese bien de interés cultural y de los elementos que forman parte del mismo, y pues las administraciones responsables han de velar porque eso, pues esa estructura, teniendo en cuenta el carácter evolutivo de la fiesta, las incorporaciones y tal, pero por lo menos esa estructura tiene una protección legal ahora mismo que de la que se puede tirar manos si pues la fiesta se va pues desligando, ¿no?, de esa tradición y tal. Yo Pero creo que fíjate ahí- qué curioso, y en este sentido no tenemos los problemas que tiene la aldea porque la nuestra es inmaterial, no hay un espacio físico como el charco. El espacio físico es todo el pueblo, pero bueno, no entramos ahí. En el expediente, cuando se alega queremos hacer bien de interés cultural la rama por esto, uno de los condicionantes por los que se pedía era por la actividad cultural asociada a la rama, y estamos hablando del encuentro de pintores, del encuentro de poetas y de los coloquios que se hacían, ¿vale? Y sin embargo, por parte de quien incoó ese expediente, esos motivos alegados para incoarlo desaparecieron durante 20 años. Es curioso. Alego, quiero que ser BIC por esto, pero resulta que esto ha desaparecido con mi mandato y con mi gestión. Es curioso. Y lo volvimos a recuperar en 2015 y algunos han vuelto a desaparecer. Entonces, yo espero que no nos lo quiten, pero bueno. Pero lo que sí está claro es que esta declaración ha pasado sin gloria alguna. ¿Cuál? La de Vic. Sí, Bueno, es decir, que ahí está, se le pusieron el BIC y punto. Que después no vino acompañado, qué sé yo, de algunas jornadas, o de algunas charlas, de algunas medidas. No, tiene que ser después particulares, estos muchachitos que están ahí sacando en Infonorte una serie de Las normas. recomendaciones, sí. Recomendaciones, vaya. y Normas fíjate no, que hay gente que le ha recomendaciones. sentado mal, ¿Eh? porque siempre insistimos, son recomendaciones, no son prohibiciones, pero para quien viene sin informarse, que por lo menos lo sepa, que no digan, es que yo no sabía nada. Y aún así hay gente que le parece mal, entonces es lo que hablaba Ciso antes. Siempre tienes que estar, en periodos pero anteriores. lo que miramos es el interés general y la protección de la fiesta, pero como pasan otras cosas o como pasará con Risco Caído, la protección o una figura de protección no puede, como te digo, solidificar esa fiesta en un momento concreto. La fiesta es dinámica per se. Entonces ahí está en cuidarla, qué mantenemos y qué quitamos. Pues vamos a meter algo de pimienta en esta conversación en torno a la rama, y miro para Sergio Aguiar y miro para Antonio Cruz, no se lo tomen a más. La misma pregunta de siempre: ¿qué rama es la más antigua? ¿La de las Marías o la de Agaete? Cosas distintas. Son Pero cosas nunca hemos diferentes. peleado en los municipios Son por ese cosas tema, distintas, la son verdad. cosas Cosas diferentes. distintas. La rama de guía nace por una promesa que le hacen a la Virgen de Guía para que los campesinos de las medianías
y para que la plaga de langosta desaparezca. Si bien es verdad que está en un contexto muy particular el tema de la langosta y el tema de la fiebre amarilla, es decir, hay una epidemia de fiebre amarilla que se junta con la plaga de langosta, y me imagino que el hombre del campo de esa época pues lo pasó canuta. Vino el hambre y bueno, uno se agarra a lo que tenía, ¿no? Lo que tenía era la Virgen en este caso, ¿no? Porque estaban en guía y no tiene nada que ver con Agaete. ¿Antonio? Y si respondemos a la pregunta, ahora mismo te digo que por la documentación es la de Agaete, ¿no? Sí, por la documentación. Sí, pero es que durante muchísimo tiempo se decía que era la de las Marías. Pero me da absolutamente igual. Son dos fiestas distintas. Lo que yo Pero no es que admito, nunca ha habido polémica por ese tema, ¿no? lo que yo no admito, me da igual. Y como si fue primero allá, después acá, me da absolutamente igual. Ahora, lo que yo no admito son concepciones, opiniones sobre la rama de Agaete, en el sentido, ¿no?, de que se ha escrito que la rama no llegaba, según la tradición oral, que eso creo que nadie lo ha dicho, no llegaba hasta la ermita, y que la rama se utilizaba para hacer no sé qué cosa. Eso no te recibo. Lo otro, pues mira, son cuestiones de investigadores y para eso estamos, ¿no? Y para calentar un poco el ambiente y en fin. Bueno, yo no conozco de todas formas del siglo XVIII alguna referencia a la rama de Agaete. Yo no he visto nada. No, yo lo que conozco es eso, la relación de las cuentas de finales, principios del XIX. Años 20 del siglo XIX. No, es las referencias que están en el libro de fábrica. Sí. Pero bueno, no, por eso no nos vamos a pelear. Han hecho referencia a lo largo de estas tertulias en varias ocasiones, pues, a utilizar los artículos de prensa antiguos, pues, como base para recomponer la historia. Yo no sé hasta qué punto, pues, un artículo de prensa puede ser fiable en ese sentido. Pues, además, lo digo profesionalmente, digo, si alguien va a coger un artículo mío dentro de 20 años, pues difícil lo va a tener. Bueno, yo le doy una alta fiabilidad. Sí. Claro, hay que someterla después luego a un criterio lógico, ¿no? Y contrastarlo con otras publicaciones, con otros artículos, pero en verdad que a veces esos artículos de periódico a veces son más fiables que la tradición oral, ¿no? Sí. Porque hay gente que se lleva por la tradición oral y la tradición oral, el mismo cuanto que se dice en Agaete, en Galda es completamente diferente, ¿eh? No, y además, si fueran artículos políticos o de otro tipo, pues lo coges con pinzas, ¿no? Pero cuando simplemente lo que se narra es una serie de actividades que va a haber, no hay manipulación o posible manipulación, ¿no? Bueno, la rama de Agaete va a haber, en guía va a haber tal, en Galdar tal, o sea, hacen una simple narración de la actividad que va a haber. Claro. O sea, por eso yo entiendo que sí puede ser fiable, ¿no? Porque no hay nada manipulado. Porque incluso a veces la misma comisión de fiesta la que manda, claro, la crónica exactamente, al periódico, ¿no? No sé si Paco está de acuerdo. Las fuentes, ¿no? Las fuentes, cada vez soy más escéptico. Sí. Además hay una corriente, el escepticismo científico, que no hay que fiarse de una sola fuente y a veces ni de dos fuentes, porque el papel aguanta lo que le pone y la gente dice lo que recuerde o lo que le conviene. Eso, ¿no? Claro. Yo me quedo ahí. Ahora, cierto es que, repito, una vez cuando entra esto, a mí no me gusta estos debates de esta forma. Esta es más antigua, o esta, o no. Pero decía en plan una maldad de más fefa. Nosotros lo cogemos jocosamente, pero nos están escuchando también, o viendo, ¿no? Y esto es que son cosas distintas y que las cosas van cambiando. Y déjeme, que yo he venido más lejos. Para fastidiarlo a todos, la rama de la aldea es más nueva, ¿no? Pero ustedes no tienen su vida de la rama. Lo que nos faltaba ya. Ustedes no tienen su vida de la rama. No, perdona, pero tenemos despedido de los romeros en el valle. Qué bueno, ahí está. Déjenme contar esto, que esto es un elemento muy importante en lo que es contra natura de las cosas, ¿no? En los años 50, mediados o avanzados en la aldea, pues los dueños de los bares del pueblo, que eran el ajetreo de toda la fiesta, el hombre va a descansar,
Porque la bajada de la rama llegaba en un principio al Barranquillo de la Plaza y después abajo al Barranquillo Hondo, y allí dejaban las papas huevas en el almacén de la Casa Nueva. Y entonces los bares después los días después de la fiesta cerraban, y uno de ellos dice: muchachos, vamos a ir a buscar las papas huevas allá abajo al Barranquillo Hondo. Llaman a unos cuantos de la orquesta y van todos y empiezan las papas huevas para arriba y la bajada de la rama, y algunos unirse, que luego al año siguiente los dos empezó otra vez a la y después de los años 80 se ha institucionalizado, y estamos hablando de un tema que es Contra Natura de la Rama, que está en el programa de fiesta. Subida de la Yo Rama. en un principio, cuando estaba en Canal 7 los 80, criticaba esas cosas, pero ya ahora digo, mis niños, yo no sé cuándo es tradición, cuándo no es tradición. Y una cosa importante, que la subida de la rama, que es con rama, que se hace al finalizar la fiesta, y las papas huevas suben desde el Barranquillo Hondo hasta la plaza, es una rama que le gusta a mucha gente. ¿Por qué? Porque son solo los del pueblo, no hay gente de fuera. Y ahí está. Pero aparece en el programa de fiesta. ¿Eh? Aparece en el programa. Sí, desde los años 80 está en el programa. No, hay programas de fiestas en los años 60 que ponen subida de la rama. Y Ahí está. Aquí como aparecen cosas nuevas, por ejemplo, en la fiesta de la aldea, aquí hemos ido perdiendo también tradiciones, porque Pero antes, tenemos la clandestina. exactamente, que compensa. Bueno, no sé yo. También la aparición de La famosa rama clandestina del día 5. Ya, pero eso más bien... Sí, pero empezó Una como connotación. una cosa solo para los del pueblo, y hoy día con las redes sociales pues eso se va difundiendo. Cada vez son más personas. Habían propuesta de incluirlas en un programa de fiestas, pero yo sinceramente me negué. La rama aquí es el 4 de agosto y el día 5 seguirá siendo así de esa manera, mientras vaya así de esa manera. Pero no podemos tener dos ramas simultáneas un día y otro. No. Con las características del día 4, porque es inviable financieramente y como lo quieras mirar. Sí, Pero no se bueno, puede compartir no, un no. acto que nació. El día 5 es el día religioso, el día de la Virgen, y seguirá manteniéndose así mientras la gente quiera. Igual que la retreta de las nieves, tengo entendido que surgió para dar respuesta a esa masificación, ¿no? Y ahora está igual de masificada. igual de igual, ¿no? Igual que perdimos Diana, en un porque principio- antes había 3 Exactamente, Dianas. sí. Porque en un principio... Yo recuerdo la Diana del 4 al 5, había otra del 5 al 6, pero ya era más Diana floreada, que no se bailaba como la del 3 al 4. Y Pero- se han perdido, se sigue manteniendo en Pero las nieves. incluso la del día 5, pues yo recuerdo incluso de bailar la del día 5 la del todavía día se bailaba, 5, pero para solo los luego del bajar pueblo. a ir a las nieves, A las a nieves. recibir a la Pero era madrina muy cuando local, venía. Eso era es lo que muy te iba a local. decir. La del 6 ya no. La del 5 se sigue manteniendo en las nieves, pero nunca se ha puesto en los Pero ya programas. se perdió lo que era Sí. este paseo, igual que la Diana del día 4, que mucha gente lo sigue diciendo, es que antes la Diana llegaba a San Sebastián, pero también hay que recordar que ha costado muchísimo esfuerzo que la Diana llegue a la plaza, porque yo recuerdo años en que ni llegaba a la plaza tampoco la Diana. claro. Igual que los voladores de las 12 y las 7, a veces se olvida. Hay días que a las 7 de la tarde no se tira el volador, a pesar de los repiques de campana que se realizan. Porque ya los cañonazos Qué pena. ya los tenemos. Mira, yo le pregunto a ustedes de Agaete, en la bajada de la rama, ¿ha llegado algún momento a aparecer otra orquesta o otro grupito distinto al principal? No. No. ¿Espontáneamente te refieres? Primero espontáneamente y luego ya organizativamente. No, el día de No. la rama, cuando la rama se baila y se toca, o la Diana o la retreta, es la banda oficial que el ayuntamiento dice va a tocar, pero yo nunca he visto Que normalmente son las las bandas de aquí del de municipio, Agaete. nunca he visto otro grupo diferente, salvo esa clandestina, que es un grupo de muchachos y muchachas que coge los instrumentos de manera espontánea si les apetece y salen a la calle el día 5, pero el día de la rama el día de la rama no. el día de la rama no, yo no lo he Pues, visto. En la aldea hay otro elemento en que cuando empieza la masificación de la bajada de la rama, sobre todo después de los años 80, pues aparece la vieja banda, que ya eran personas ya jubiladas,
con gente, sobre todo del pueblo, significativa, y al finalizar la rama, detrás de la rama, mejor dicho, ellos empezaban a tocar y a bailar su rama distinta a la otra. No, y eso ha aquí no. costado por lo menos más de 30 años o 20 en eliminar eso. Porque ellos se mantienen, no, esa es la tradición y esto nosotros podemos seguir. Y ha costado, y a los ayuntamientos, a los equipos de gobierno les ha costado convencerlos. Pues no Siempre es a las idea. personas Sin hay embargo, que, a las buenas se ha ido convenciendo, hablando, no sin acritud, dejándose querer, como dice mi madre, ¿no? Y hemos conseguido, pero ha costado enormemente. Y sin embargo, en Guía hay que ver cómo se está fomentando lo de llamar a las personas para que toquen los tambores, las caracolas. Es una maravilla, hay que reconocerlos, los niños pequeños que ya te tocan, de una forma que se hagan talleres para construirse el tambor, para que empiecen a conocer cuál es el sonido, y luego la comitiva de personas que van tocando el tambor y tocando la caracola, tanto en lo que es la rama como es el día de la romería, es impresionante, cada año más. Sí, ¿Y ese pero era el cliché tradicional, Sergio? Lo iba a decir, pero ojo, eso está bien, pero la esencia de la fiesta es portar rama, y se está dejando el portar rama para llevar la caracola y llevar el tamborcito. La esencia es llevar la rama con adorno, sin adorno. Las descripciones que hace Néstor Álamo, por ejemplo, habla de eso, bueno, que fulana de tal, cho no sé cuánto, va con su rama adornada, con no sé qué, con no sé cuántos detalles, ¿no? O sea, esa es la esencia de la fiesta, no es otra. Pero bueno, como vemos, todas las fiestas tienen sus evoluciones, sus polémicas, pero la esencia es la rama, llevar. De hecho, en la prensa del 19, en muchas ocasiones se llama la fiesta de los ramos, no de las ramas, de los ramos. Hombre, un ramo no deja de ser una rama, ¿no? Pero bueno, es cuestión de eso. Esas cosas hay que cuidarlas un poco. Y a veces cuesta porque Sí. hay muchas personas que muy supuestas que se creen que saben, que nadie sabe todo, ni sabemos Claro, nada, claro. y quieren imponer las cosas y Sí. a veces cuesta. Sí. Y otro elemento, hemos hablado de de las dianas, de la rama, y también aquí en Agaete, lo comentaba antes, que no existe ni en Guía ni en la aldea, o sea, la retreta, y además esa retreta en la que se hace homenaje a la noche, porque yo de toda la vida recuerdo pues las bengalas que van iluminando el camino, sobre todo en aquella época en que apenas había luz en las calles, o que se iba con frecuencia. Y nos llevaban a ver la diana, nos dejaban bailar la rama, pero lo de la retreta, ahí no teníamos permiso, teníamos que tener una capacidad inventiva para marcharnos, poder bailar un rato, llegar seriecitas como la que no estaba toda sudada, que dábamos el canto enseguido, y íbamos escapándonos tramo por tramo para bailar la retreta, porque la retreta a nosotros nos estaba prohibido, a los más jóvenes, bailarla. También hay que pensar que era un momento difícil, ¿no? Venía mucha gente de fuera también a la retreta. La retreta llegó un momento en que fue aprovechada para ciertas actitudes que no quiero decir, ¿no? Y por eso las madres, pues, a los hijos de la hacían, no los dejaban bailar, ¿no? Yo recuerdo que me cogían el culo también en la retreta, tanto arriba como abajo. Digo, arriba como abajo, me refiero en el Valle, en San Pedro y aquí, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, de ahí la prohibición que se hiciera a muchas niñas jóvenes que no bailaran. Escondida. Y no quiero hablar más porque no quiero ser tampoco... No des idea. Pero esa era la realidad que había. Sí. Y es única, es aquí en Agaete. La retreta de Agaete. Hace unos 5 o 6 años, el día 1 de septiembre tiran los voladores en la aldea, los muchachos tal, siguen contentos hasta por la noche. Empiezan a hacer la retreta, y le llamaban la retreta.
Y yo cogí unos nervios enormes y seguía el otro año. En un año lo ponen, no sé si llegaron a poner el programa, y yo les dije, mira, esto tenemos que pararlo, ¿no? Hasta yo me tuve que inventar algo de teatro, de decir, porque eran alumnos míos que yo... Y dice, sí, eso está muy disgustado con esto porque ustedes copiando a este retrato. Entonces, la han mantenido con paseo musical. Por lo menos ya quitaron el nombre de retreta. Pero era la retreta. Y si no, la aldea también tiene que tener su retreta. Es muy típico eso de los pueblos, y si lo tenemos, pues ya además no solamente en la aldea, ya yo he visto programas de fiesta de otros municipios donde la retreta también empieza a aparecer. Y en este sentido, la retreta, aprovechando que tenemos a Isabel como concejal de fiesta, concejal de fiestas en el pasado mandato, me refería, con esos talleres que se estaban haciendo también para los farolillos. Sí, porque es verdad que, como bien apuntabas, esa retreta, al ser de noche y en aquella época, cuando comenzó esas calles oscuras, pues eran las bengalas las que iluminaban. Con el tema de seguridad ha sufrido bastantes restricciones. Hubo un año en que casi tuvimos que implorarle a la delegación del gobierno que nos dejara, aunque fueran fabricadas por el pirotécnico, unas bengalas. No iban a ser como las bengalas marineras, que eran las que los pescadores no utilizaban, las entregaban, pero se prohibieron, bajo la excusa de que alguien en el mar podía interpretar que aquello era una señal de petición de auxilio. Bueno, total, que la prohibieron. Y conseguimos fabricar algunas así, pero eran muy diferentes. Y por ahí fuimos escapando, pero es verdad que las restricciones han sido bastante importantes y estuvimos a punto de perderlas. Entonces, era un elemento que tenía que estar siempre en la retreta. Los farolillos también, en los últimos tiempos degeneró de aquella manera que los veíamos con esto del reciclaje, pero ya estamos viendo garrafas de plástico de cualquier manera. Entonces se perdió aquel farol tradicional, y en 2015, cuando llegamos, pues con un equipo de voluntarios y de gente que estaba al tanto, pues nos empeñamos en recuperarlo y conseguimos hacer la estructura tradicional, original, se mantuvo, se hacían los talleres cada vez con más afluencia, y me alegro que se sigan manteniendo, y con la misma estructura de farol, evidentemente, a ver si por fin, yo creo que sí, que salvo algún elemento aislado y algún invento que era una esfera con luces internas que vi que se venden en los puestos, sí conseguimos que las retretas tuvieran esa espectacularidad, porque volvían a salir los faroles de esos talleres, faroles de años anteriores, y hay alguna foto de Nacho González Orama, espectacular, con las 3 farolas grandes que también recuperamos, encabezando esa comitiva, pintados por Pedro Armas, y la verdad que la foto es espectacular y se ve bastante bonito en esas zonas más oscuras, con esos faroles iluminados desde el interior. Volvemos y otra nosotros, vez sí. Un poquito. Estamos hablando de lo que ha cambiado la rama, ¿no? Pero si hay un elemento festivo aquí en Agaete que ha cambiado desde su origen, es la retreta, ¿eh? Y la vinculación, otra vez, que lo quería poner también sobre la mesa, porque tenemos diana y retreta, estamos hablando de hechos militares. Sí, pero hasta aquí, por ejemplo, era como una cabalgata, es decir, salían las carrozas acompañadas de los papahuevos, la banda de música, etc., hasta que fue evolucionando y fue encajando hasta... ¿Tienes datos de dónde aparece la retreta? Sí, aparece allá a finales del siglo XIX. Ahora la fecha se me... ¿Y el nombre? Con carros alegóricos. ¿Por qué el nombre retreta? Pues la retreta, yo creo que tiene que tener esa conexión con lo militar. Con lo militar. Claro, o sea, que está totalmente presente en la fiesta. Posiblemente. Igual que la diana, la música de la rama, y luego lo que el toque de retreta no invitaba ya a irse a dormir, claro, era ya el último del día, venga a dormir todo el mundo. Recójanse que mañana viene el Día de la Virgen. Pero en este caso no. No, en este caso era un pasacalle diciendo se acabó el día, pero la gente se incorporó a la comitiva. Y efectivamente, cuando la retreta termina, se lanzan los fuegos y esa noche ya acaban los actos, no hay actos. Entonces sigue conservando eso. Aunque la bailemos, cuando termina nos vamos a dormir. Otros resisten. Pero antes era eso, un auténtico desfile, pasacalle y tal, y eso sí era un recogimiento. Sí, se hablaba en recortes de prensa de carros alegóricos. Eso. Incluso creo que hay alguna foto, no lo recuerdo. Entonces, hay una de Don... Que el toque de retreta no deja de ser una tonalidad para indicar a la tropa que se retiren, ¿no? ¿A descanso? Pues tiene su explicación. Sí, claro, por eso... Y entonces los farolitos y eso es antiguo, ¿no?
Entonces, Hombre, bueno. primero había mechones, luego las bengalas, y va evolucionando hasta los faroles. Sí, porque eso es un peligro también en las fiestas, como lo del perro maldito, un balsequín. No, son bombillos eléctricos. ¿Eh? Las bengalas las tiene No, me que refiero tener un un pirotécnico. peligro para la esencia de la fiesta. ¿Por Que qué? en Valsequillo se inventaron, con lo de la leyenda del perro maldito, empezaron los fuegos y todo aquello que finalizó por el accidente. No, Y pero aquí lo las bengalas malo es siempre que lo ponían fueron- como Las una bengalas tradición. siempre Las han bengalas estado siempre presentes estuvieron. en la- Y en de la hecho, retreta. las bengalas se iluminaba la comitiva normalmente desde las azoteas para evitar, bueno, en los tiempos más antiguos no, creo que iba delante de la banda una comitiva casi hablan pegándote. de ayones, ¿no? Sí. Ayones, de TEA, posiblemente. Sí, pero las bengalas se usaron en algún momento para hacer Iban avanzar la los comitiva. Trabajadores municipales. Luego los antiguos, trabajadores que iban municipales o llevando. algún vecino que desde su azotea tenía conocimientos de cómo aquello debía ser manejado, pero ya en los últimos 4 años era trabajo exclusivo del pirotécnico, nadie más podía manejar ese tipo de elementos de fuego. Hemos hablado de... Y en algún momento, perdona, esa iluminación nocturna de farolillo le llamaban iluminación a la veneciana. No, ¿Lo has No. visto algo? en farolillo. No, los farolillos. Lo que se dice que la plaza se ilumina a la veneciana, pero de farolillo. Eso. Eso. ¿Y a la veneciana qué entienden ustedes por la veneciana? Pues yo entiendo que Que como son los aquí farolitos estos, y eso debe ser. cuando no había luz eléctrica. Cuando no había. Velas o- Lo que pasa sí, que, por llama. ejemplo, hay gente que, como el famoso Mr. Lico, ¿no? Hay momentos en que pone a disposición de la fiesta un Motor. motor. ¿no? ¿Y cuándo por primera vez saben ustedes cuándo la luz eléctrica para la fiesta? Los estoy examinando. Hay datos. Hay datos, sí, pero yo no me de la acuerdo luz ahora eléctrica, exactamente. no lo recuerdan, ¿no? No me acuerdo En los yo. años 30 Cuando ya- se ya puso el había luz motor eléctrica. frente a mi casa, Sí, yo no me acuerdo. ya en los años 30 En se los había años ya. 30 había Sí, luz sí, eléctrica. sí. Muy bien. Antes lo que se iluminaba era el Vamos a probar. entorno, las ¿Eh? fachadas de la iglesia y la plaza Tomás Morales o Andamana y la plaza principal y la calle esta, un poco la calle esta. Hemos hablado de Dentro. lo que es la esencia, lo que es la tradición de la fiesta, y me gustaría pues también lanzar, la fiesta de la rama se ha convertido ya en la identidad de los distintos pueblos en las que se celebra, aunque en el caso de la aldea tiene más peso para los vecinos El el Día charco. del Charco que... Pero la bajada de la rama tiene, ¿eh? La bajada de la rama tiene su encanto, tiene una larga duración, desde las 5 hasta las 11, que da tiempo de descansar, volver a entrar y salir. Y el charco, sí, todo el día, y el remojón, y es la historia y todo. Ahora, yo se lo dije al principio personalmente, yo disfruto más en la bajada de la En rama. la rama. En En Guía, el caso de Guía, la fiesta de las Marías, yo creo que es un elemento identitario del municipio, incluso más que la fiesta de la Virgen. exactamente, sí. Estamos ahora mismo con la fiesta de la Virgen, 15 de agosto, pero yo creo que la gente, no es que no quiera la fiesta de la Virgen, pero se identifica más con la rama de las Marías. En Agaete sin duda, en Agaete el elemento identitario es el día 4, lo siento, pero es así, por lo menos yo lo veo así, y es tal la identidad o la asunción de esa rama como expresión de la identidad, que siendo la patrona la Virgen de la Concepción de esta villa, todo el mundo fuera del municipio cree que es la Virgen de las Nieves. ¿Y por qué desapareció, Antonio, la rama de la Concepción? Porque al final del 19 había rama en la Es que es Concepción. una cosa que le iba a preguntar yo a ustedes, ¿no? Porque para ver qué sentido tenía, ¿no? Porque no, de eso sí que no he leído mucho y tampoco me preocupaba mucho, ¿no? De por qué surge el Día de la Concepción, porque creo que hay noticias de una sola vez, si no recuerdo mal. No, ¿Eh? por lo menos una vez yo Sí, por lo menos recuerdo. una vez. Pero bueno, que no me he preocupado. no sabes por qué. No. Quizás el protagonismo de esta le restó a la otra y solo una vez y no tuvo Era éxito. como no la lo sé. patrona, como dice Claro, Isabel. claro. En fin. Y también Pero por hay el cosas que tiempo, no porque cuajan, ¿no? La Diciembre. Virgen de la Eso. Concepción es en Diciembre. invierno
Y si se dan cuenta casi todos los municipios, porque pasa también en Moya, municipios donde tienen festividades patronales que caen en invierno, luego han buscado en verano pues también un santo, una santa, una virgen en las que hacer sus fiestas, y son fiestas que incluso tienen siempre más relevancias que las propias Y las patronales. ramas son propias de esos meses estivales, ¿no? Mira, yo creo que quizás de la visión que se tiene del exterior de un pueblo, y si esa visión que tiene toda la isla en torno a Gaete, la aldea, Guía, la recoge la prensa, entonces se va creando un cliché que la fiesta de San Nicolás de Tolentino en honor es la fiesta del charco. Y la gente en los periódicos dice, Claro. la fiesta del charco, y no es la fiesta del charco. Y aquí habrá pasado lo mismo, la rama de Agaete. Lo hablamos antes. Y luego ustedes tienen ahí en la rotonda Eso. la rama, y los aldeanos copiaron el charco que usted por lo menos tiene para el día de estos días, pero en la aldea lo tienen todo el año en la rotonda aquello ahí, el charco. Digo, mis niños, quiten esto, pero a mí no me hacen caso. A eso es lo que me refería yo al principio, ¿no? En vez de poner la rama, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, ¿no? Y después si quiere poner por el otro lado la rotonda, Tienes que la coger rama, toda la rotonda, fiesta de Nuestra Señora. para lo que sirve allí, ¿qué te pone, qué te pone? Pues, La fiesta como identidad del pueblo. Sí, yo lo veo para mí como que es el elemento de identidad del pueblo, y luego se ha convertido en un elemento de identidad de la isla, ¿no? Y por eso incluso la masificación, ¿no? Que quizás ¿no? El cambio ese que sufrió la fiesta la convirtió en un elemento de identidad casi de toda la isla y de algún sitio más del archipiélago, yo creo, ¿no? Pero, Sí, de hecho. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Y puede llegar un momento, lo digo porque lo que comentaba Paco y lo que me ha comentado gente de Gaete, y puede llegar un momento hasta que la propia gente renuncie a sus propias fiestas por el tema de la masificación, y que la gente diga, bueno, ya las fiestas no... Eso estuvo pasando. hay gente que se marcha de aquí. Estuvo pasando. No, te lo digo ¿Existe porque la otra me cosa? acaban de mandar un mensaje de La Palma, un amigo de Agaete, y dice, te estoy viendo a través de internet, y es de Agaete, pero se ha ido a La Palma porque dice que ya no... Por favor, Oye. ahora que sacas esto, pues sí, me gustaría mandarles un cordial saludo de nuevo pues a las más de 2.000 personas que nos están siguiendo en directo, que no se están perdiendo detalles, como este amigo de La Palma, de Agaete, de pero que Sergio, está en La que Palma. es de Agaete, que vive en La Palma. Cómo duele pasar Vídeo las se fue fiestas de lejanas estos de días. Terruño. Un Se fue saludo estos muy días. cordial para todos. Mire, en respuesta a lo de Sergio, en ese tema, les hago un cuento de una profesora mía, doña Julia Mendoza, Ah, sí. que vivía ahí en la esquina. Aquí, sí, sí. Y nosotros, ella era, saben ustedes que era seria y muy rígida, y a veces empezamos a hablarle y a preguntarle, y ella entraba en la conversación, y en esto empezamos a hablarle, ay, vamos a ir a Gaete y vamos a la fiesta, y dice, ¿qué va? Yo cierro todo, yo me voy porque ya la fiesta de Gaete no es lo que era. Yo estoy hablando en los años 60. O sea, es morir de éxito. Sí, pero precisamente vamos a cae la rama un domingo, y aquí siempre que cae en fin de semana, previo a la fiesta, lo que más se suele escuchar es que cae el día 3 sábado, esa noche no hay quien viva aquí en Agaete, la rama el domingo no se puede bailar la rama de la cantidad de gente que va a venir, pero yo creo que Yo no entiendo eso, por lo menos en el caso de la aldea que dicen lo mismo. A mí me gusta estar todo allí, aunque haya gente, pero es lo de uno. Hay que vivirla. Lo que hay mucho es disfrutar las fiestas de puertas adentro, ¿no? Es decir, y después luego visitar aquellos lugares transitables o lo que uno ya conoce. Eso, y dejar de ir, por ejemplo, donde no se puede caminar o donde hay mucho follón. Pero el asadero dentro de las casas, con los amigos, con los familiares, eso Es se una sigue parte manteniendo. importante. Pero lo Sí. cierto es que, o sea, yo como de fuera, yo no soy de Gaete, soy aquí al lado de Garda, pero a mí me sorprende, o sea, que el carácter de la gente de Gaete, que quiere que la gente venga y se prepara, ¿no? Eso que antes hablábamos, antes de la carne mellada, la ensaladilla, tal, hay como entre la gente de Gaete, ¿no? Por lo menos, no sé, yo así lo he vivido, ese
prepararse para que venga la gente y esa acogida, ¿no? Que yo creo la hospitalidad, pero además Sí. a raíz de lo que dice Antonio del tenderete nocturno del día 3, también el Día de la Rama es un día de visitar los altares entre los conocidos, pues nos vamos a tomar una cerveza a esta casa, ahora vamos a comernos un plato de ensaladilla rusa, que pasas por otro lado, entren, tómense un caldo, y es también un día de estar compartiendo las casas de los amigos y de la Y familia. evitamos un poco el follo que hay por aquí abajo. Sí es cierto que durante muchos años estuvimos recluidos en las casas porque salías y el ambiente no era agradable, ¿vale? No lo era, entonces nos recluimos y salías a dar una vuelta y decías, pues no me encuentro a nadie conocido, y otra vez para casa. Las cosas han ido cambiando un poco. A mí cuando me preguntaban como concejala, ¿cuánta gente? ¿Cuántos visitantes? Eso Pues es otra cosa no, que quiero, yo sí. no valoro las fiestas No. por el número de visitantes, y quieren sino por valorarlo la calidad de la periodísticamente. fiesta y Claro. por que los vecinos estén en la calle disfrutando bien sin Estamos problema. buscando el titular. Pero a mí Buscando una el fiesta titular. con 70.000 personas donde ha habido muchísimos problemas de seguridad, pues no son unas fiestas de calidad. Entonces no es tanto el número de visitantes, sino el disfrute de la gente, del pueblo y visitantes, la seguridad y la tranquilidad. Y Agaete siempre fue así, puertas abiertas, familiares, amigos, desconocidos, que los conoces ese día, te los llevas a tomar una cerveza allí o allá, en los altares, el Vía Crucis, del día 4 y el día 3 por la noche. Pero sí hubo un tiempo en que el ambiente era bastante hostil y no daban ganas de salir a la calle. Pues toca despedir ya esta conversación en torno a la rama. Agaete Espacio Web e Infonorte Digital agradecen al Casino La Luz, en la figura de su presidente Anselmo Martín Medina, las facilidades dadas para la realización de estos dos programas que hemos querido realizar con motivo de la celebración de las fiestas de la Virgen de las Nieves 2019. También queremos trasladar nuestro sincero agradecimiento a Anselmo Martín Medina, a José Ramón Santana Suárez, a José Isidro Santana Alonso, a Tomás Martín Trujillo, a Sandra Cabrera Rodríguez, a José Antonio Godoy Rodríguez, a Inmaculada Pérez Maza, a Juan Ramón Martín Trujillo, a Ana Leonor Bermúdez, a Antonio Cruz y Saavedra, a Francisco Suárez Moreno, a Sergio Aguiar Castellano, a José Guillén Medina y a Isabel del Rosario Sánchez. Decirles que todo este espacio ha tenido muchísimo trabajo que no se ve delante de la cámara, y por eso queremos también agradecer el trabajo realizado por Inmaculada Pérez Maza, por Santiago Godoy Melián, por José Antonio García Jiménez, por Jesús Quesada Medina, por Juan Antonio Jiménez Damaso y por Javier Tadeo Alemán. Recordarles que a cargo del sonido hemos tenido a Jesús Quesada, en las cámaras a Juan Antonio Jiménez Damaso y a Javier Tadeo. La realización ha estado a cargo de Javier Tadeo, y hablándoles, manteniendo pues esta conversación, María Josefa Monzón. Ha sido un placer enorme el poder realizar este programa. Ha sido un placer saber que nos están siguiendo como lo han hecho. Estamos ya en día 3, ya empieza el cuerpo a ponerse nervioso. En nada, en pocas horas, el volador gritará en la madrugada y Agaete dará la bienvenida a su día de rama. Felices fiestas de la Virgen de las Nieves 2019. Muchísimas gracias. Agosto se acerca ya y la fiesta en tierra está. El vientillo se vuelve calma, se abren las casas de par en par. La fiesta se acerca ya, la bandera alzada está. La fiesta que es el regreso, que es el abrazo de los que vienen con los que están. El volador la diana anunciará y volverá la música a sonar. Y al son de la Madelón nos volverá la rama emocional. Con bengalas y farolas irá la retreta en la noche de la víspera.
Virgen de las Nieves cruzará el puente, entre lágrimas y plegarias, la tranca que la recibe, el alma se nos ensancha cuando la vemos llegar. La fiesta en tierra está, los muchachos serenateando van, amanecidas entre guitarras, tomando caldo en las cocinas. La fiesta se acerca ya, Agaete vibrando está, Agaete así lo siente y abre sus puertas de par en par. Agaete así lo siente y abre sus puertas de par en par. Que la fiesta de las nieves todo lo envuelve con su magia.